Su asistencia, congresista Cruz. Tacuri Valdivia. Montalvo Cubas. Montalvo Cubas, presente. Asignado su asistencia, congresista Montalvo. Señor presidente, debo informar que el congresista Martí Corena Mendoza ha solicitado licencia. Congresista Tello Montes. Alba Rojas. Saavedra Casternoque. Presente. Asignado su asistencia, congresista Saavedra. Málaga Trillo. Málaga Trillo, presente. Consignado su asistencia, congresista Málaga. Señor presidente, informar también que los señores congresistas Acuña Peralta y Cueto Acerbi han solicitado licencia para la presente sesión. Señores congresistas, Flores Ruiz. Flores Ruiz, presente. Buenos días con todos. Asignado su asistencia, congresista Flores. Buenos días, señor Bustamante presidente. Donaire. Bustamante, presente. Asignado su asistencia, congresista Bustamante. Jiménez Heredia. Jiménez Heredia, presente. Asignado su asistencia, congresista Jiménez. Señor presidente, voy a realizar un segundo llamado. Señores congresistas, Tacuri Valdivia, Tello Montes, Alba Rojas. Señor presidente, están presentes en sala 7 congresistas titulares. El quórum para la presente sesión es también 7. En consecuencia, contando con el quórum correspondiente, podemos iniciar nuestra sesión. Gracias. Usted también, bien, con el quórum reglamentario y siendo las 11 de la mañana con 10 minutos de la fecha 6 de abril del 2022, iniciamos nuestra 17ª sesión ordinaria de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología en su modalidad virtual. Colegas parlamentarios, se les ha remitido oportunamente por medios electrónicos, incluyendo a sus asesores, la agenda documentada de la sesión, que incluye los documentos requeridos para el desarrollo de esta reunión. Pasando a nuestra estación despacho, asimismo se les ha remitido la relación sumillada de los documentos que se emitieron y recibieron a esta presidencia. De requerir alguno de estos documentos, pueden solicitarlo a la Secretaría Técnica para que se les entregue las copias respectivas. Nuestra sección informe se consulta a los parlamentarios si tienen algún informe que presentar. En este momento lo pueden hacer. Tienen el uso de la palabra. Bien, no teniendo informe, pasamos a estación pedidos. Se consulta a los señores parlamentarios si tienen algún pedido que formular. En este momento pueden formular dichos pedidos. Señor presidente, disculpas, señor presidente. Sí, congresista Víctor. Ya, se me fue el audio por un minuto, por eso no le escuché cuando ingresó usted a la sección informes. Quiero aprovechar, no sé si puedo hacer un informe. ¿Cómo no? En tanto no se había formulado ningún pedido todavía. Ya, muchísimas gracias, señor presidente. Quería hacer un informe con respecto y agradecimiento también a la vez por varias cosas. En principio, la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, un agradecimiento a todos sus integrantes por la aprobación por unanimidad del proyecto de ley 1345-2021 CR, ley que declara de necesidad, utilidad pública y preferente interés nacional la creación e implementación del Parque Científico Tecnológico de la provincia de Trujillo en el Departamento de la Libertad, de mi autoría, que beneficiará sin ninguna duda a toda la región liberteña, así como al norte del país. Así también agradecer a su persona, señor presidente, por esa deferencia tan especial de haber estado con nosotros, acompañándonos en Trujillo y, lógicamente, haciendo lo mejor de los buenos oficios para que esto sea posible llegar a efecto. Asimismo, también un agradecimiento especial al rector de la universidad por las distinciones que
que les hizo, digamos, llegar tanto a su persona como al congresista Málaga Trillo, y también una decisión para mi persona. Finalmente, en realidad, quiero agradecer por su intermedio al haber tomado cuenta mi proposición y también el reconocimiento que realmente de manera especial le hicimos la comisión al investigador científico, intelectual del norte del país, el doctor Augusto Aldave Pajares, en mérito a su trayectoria brillante, profesional y su dedicación exclusiva que ha tenido al desarrollo de la ciencia, pero sobre todo también a la enseñanza de la ciencia, tanto en las universidades. Él ha sido rector de la Universidad Nacional y también rector de una universidad privada. Por lo tanto, en realidad, eso sumaría a los méritos sobrados que tiene este intelectual. Por otro lado, también no quiero dejar de mencionar el hecho de que me comprometí en ese momento a buscar intelectuales de la talla de peruanos ilustres, de peruanos que realmente quieren a su país y de peruanos que hacen patria, no solamente desde el punto de vista institucional, sino desde el punto de vista del análisis, de la investigación científica y también del desarrollo de la filosofía. Muchísimas gracias, señor presidente. Estoy comprometido y una vez más, muchísimas gracias a usted y a su comitiva que estuvieron de una manera brillante en Trujillo. Muy amable. Gracias. También. Señor presidente, buenos días. Consigne mi asistencia, por favor. Germán Tacuri. Tomamos nota, congresista Tacuri. Gracias también a usted y a la Universidad Nacional de Trujillo, a su rector, sus autoridades, habernos acogido en esa casa de estudios. Las gracias también públicas. Volvemos a nuestra sección pedidos. Si tenemos algún pedido que formular, lo pueden hacer en este momento, señores congresistas. Sí, señor presidente. Yo traigo un pedido, por favor. Sí, cómo no, el congresista Carlos Bustamante. Lo escuchamos, congresista. Sí, gracias. Ernesto Bustamante le saluda. Señor presidente, yo quería solicitar que lo que no se hizo en la sesión previa a la anterior se concluya, y es la presentación del primer ministro respecto del proyecto para la creación del supuestamente necesario Ministerio de Ciencia y Tecnología. El señor ministro estaba invitado para hacer la presentación y envió a una persona que realmente no satisfizo las expectativas de una presentación de un proyecto de ley para un ministerio técnico como es el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces yo rogaría que se insista en la presencia del primer ministro. Él puede exponer en 10 minutos, puede exponer en 50, pero él tiene que presentar su proyecto porque el proyecto proviene de allí. Él es el autor del proyecto. Gracias, señor presidente. Se toma nota de su pedido, congresista Ernesto Bustamante, y vamos a cumplir con el procedimiento del trámite del pedido. Sin embargo, dejarle constancia que en la ocasión de la sustentación del proyecto de ley de creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, sí estuvo presente en una primera parte el premier. Luego, invocando que no era el experto, dejó a los técnicos para la sustentación. Sin embargo, le cruzaremos la correspondiente petición suya obviamente para que absuelva una respuesta en relación a lo que usted plantea. Gracias, congresista. Gracias, presidente. Si me permite responder a lo que acaba usted de decir. En efecto, el premier estuvo presente y él dijo eso, dijo que no era un experto. Y justamente, pues, ese es el tema, no es un experto. Y está proponiendo la creación de un ministerio que va a abultar la burocracia en el Perú y lo que va a hacer es deprimir la ciencia y tecnología en el país. Entonces yo lo que quiero es que me explique por qué es que él considera que entre los ministerios que maneja debe haber un ministerio de ciencia y tecnología. La explicación que dio su segundo o su representante fue insatisfactoria porque él tampoco era un experto, no es un científico y no sabe realmente de lo que habla, en mi modesta opinión. En consecuencia, yo
exijo la presencia del autor del proyecto y especialmente del que será el jefe del ministro de Ciencia y Tecnología de darse ese ministerio. Gracias, señor presidente. Muy bien, a usted también por profundizar de algún modo el sentido de la comunicación que se le va a cursar al primer ministro. ¿Algún otro pedido? Si no hay más pedidos, pasamos a la estación de orden del día. Colegas parlamentarios, pasando a nuestra orden del día, como primer punto se ha invitado al presidente del CONCITEC. A ver, ¿dónde está esa? Hay una filtración de... Hemos tenido una filtración, no sé si se filtró para... a ver, disculpas, hemos tenido una filtración de ruido ahí musical. Bien. Yo tengo una cuestión de orden respecto de la presentación que viene en orden del día, señor presidente, si me permite. Sí, como estaba anunciando la presencia del presidente CONCITEC, el doctor Benjamín Martí Corena, que ya está con nosotros en la sala virtual. Sin embargo, atendemos la cuestión de orden que desea plantear, congresista Bustamante. Gracias, presidente. Entiendo que la exposición del doctor Martí Corena es sobre la posición institucional, es decir, del CONCITEC, sobre la creación, organización y funciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sin embargo, ese proyecto de ley no se ha presentado, porque quien lo debe presentar es el primer ministro y él no lo ha presentado. Ha sido sustentado de manera muy ingrata y mala por una persona que no sabe de ciencia, no sabe de tecnología y solamente sabe de organización ministerial quizá. Y no es eso lo que necesitamos. Entonces me parece que estamos invirtiendo el orden de las cosas. ¿Cómo vamos a conocer la posición institucional del CONCITEC, que es el organismo que será o disuelto o adscrito, no sabemos, pero que es una de las víctimas de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, cuando no conocemos por qué aquí hay que hacer un Ministerio de Ciencia y Tecnología? Quien lo debe presentar no es el presidente del CONCITEC, es el presidente del Consejo de Ministros, que es el autor, formalmente, el que ha presentado la ley. Entonces me parece que estamos invirtiendo el orden de las cosas, señor presidente. Sí, respetamos su posición, congresista. Sin embargo, se ha dado ya por presentar el proyecto de ley en su debida oportunidad en sesión ordinaria y como tal continuamos con este proceso de conocimiento, de debate, de deliberación, que son absolutamente legítimos de todas las partes. Y en ese interín, en su momento, se tomará una postura como comisión. Gracias, congresista Bustamante. Entonces, creo que yo ya puedo advertir su presencia del doctor Benjamín Martí Corena, presidente del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Asimismo, le damos una cordial bienvenida a los funcionarios que lo acompañan. El magíster Pedro Bernal Pérez, director de Políticas y Programas de CTI, y al señor Paul Soplín Alvarado, subdirector de Ciencia, Tecnología y Talentos, a quienes desde ya les agradecemos por haber aceptado nuestra convocatoria y su disposición para informar al Pleno de esta comisión respecto a la posición institucional del CONCITEC respecto al proyecto de ley 1202-2021. A modo de antecedentes, doctor Martí Corena, manifestarle que es de conocimiento público que la semana pasada el presidente del Consejo de Ministros, conjuntamente con el ministro del Ambiente y el secretario de Gestión Pública de la PCM, sustentaron ante el Pleno de esta comisión la iniciativa del Poder Ejecutivo que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. No obstante, debo manifestar mi preocupación que siendo el actual ente rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, me refiero al CONCITEC, no estuviera presente en la sustentación de dicha iniciativa. Por otro lado, doctor Martí Corena, habiendo recogido el sentir de los parlamentarios que integran este grupo especializado en mi alocución, he sido quizá fuerte y claro en señalar a los funcionarios de la presidencia del Consejo de Ministros y al ministro del Ambiente en señalar que la propuesta del Poder Ejecutivo no es el ministerio que necesita el Perú.
Esta afirmación se sustenta fundamentalmente por los siguientes cuestionamientos a dicha iniciativa legislativa, doctor Martí Corena. Primero, se propone un ministerio que no regula la formación de investigadores altamente calificados, es decir, no se ha previsto resolver el problema del posgrado en el país que pasamos en este momento. Segundo, se propone un ministerio que no regula los institutos públicos de investigación, instituciones que tienen serios problemas. A modo de ejemplo, tenemos un proyecto de ley de fortalecimiento del IGP y resulta que el INGEMET se opone sustentando que se le estaría quitando funciones, pero resulta que una de estas instituciones ha venido desarrollando funciones que no le compete e inclusive destinando recursos económicos. De pronto, ¿por qué no fusionar estas dos instituciones? ¿No es momento de que el nuevo ministerio se encargue de resolver estos problemas? Tercero, se propone un ministerio que solo de nombre llevará innovación, puesto que es otro ministerio el que ejerce la rectoría sobre la innovación. En el SINACTI así está configurado. Y si esto va a seguir así, de pronto solo llamarlo Ministerio de Ciencia y Tecnología apenas. Y cuarto, se propone un ministerio que no tendrá la rectoría del Sistema Nacional de Transformación Digital, que lo tiene la PCM. Asimismo, conociendo que los ministerios tienen un alto componente de inestabilidad, porque los ministros son cargos de confianza, consideramos que este nuevo ministerio debería tener agencias autónomas que se encarguen de supervisar, coordinar y evaluar la implementación de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, tales como una agencia de regulación, una agencia de fomento y una agencia de compras para la investigación científica, para dar viabilidad y sostenibilidad a este nuevo ministerio. Y esto último es lo que más nos han reclamado los investigadores a nivel nacional. Comprenderá, doctor Martí Corena, estas observaciones son de fondo, no solamente de redacción a la iniciativa legislativa que consideramos debió ser evaluado e incorporado en esta propuesta. Dicho esto, doctor Benjamín Martí Corena, le cedo el uso de la palabra para saber cuál es la posición del ente rector de Ciencia, Tecnología e Innovación respecto al proyecto de ley de creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Tiene usted el uso de la palabra. Adelante, doctor Benjamín. Una interrupción, presidente. Una interrupción, señor presidente, en la cuestión de orden. Cuestión de orden, señor presidente. En la forma de cuestión de orden, atendemos en todo caso la interrupción congresista Bustamante. Le ruego. Muchas gracias. Y disculpas también al doctor Martí Corena que estaba a punto de intervenir. Pero yo quisiera saber si es que la exposición que va a hacer el doctor Martí Corena cuenta con el respaldo del Consejo Directivo del CONCITEC, porque el título de su exposición es Exposición de la Posición Institucional sobre la creación, organización y funciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y la institución llamada CONCITEC tiene un consejo directivo constituida por 12 miembros. Él es el presidente del consejo directivo. La pregunta es si esto ha sido aprobado en el consejo directivo y mediante qué instrumento. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Bustamante. Le rogaremos en todo caso, durante su exposición, mejor si es en una primera parte, como preámbulo, nos pueda absolver dicha interrogante, doctor Benjamín. Adelante, doctor Benjamín, con su exposición. Muchas gracias, señor presidente, señores congresistas. Sí, yo tengo que responder lo planteado por el doctor Ernesto Bustamante, que es también un distinguido científico. Quisiera señalar que en efecto el Consejo Directivo aprobó, y eso consta en acta, puedo remitir el acta ciertamente, aprobó la posición que el CONCITEC asumió en la comisión ad hoc que se formó con carácter temporal por un tiempo más o menos de un mes, un poco menos de un mes, para elaborar la propuesta que el Ejecutivo iba a proponer al Legislativo. Eso es lo que sí consta y se ha sido acordado por el Consejo Directivo del CONCITEC. No son 12 miembros, son 8 miembros actualmente. El otro punto es que, claro, habiendo tenido el CONCITEC
una posición singular en ese grupo de trabajo. Esa posición consta también en el acta del grupo de trabajo. Pedimos que conste en acta. Y eso es lo que quiero ahora referir a la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. Quiero referirles... No, sí, sí. No es así, no es el acta para el grupo de trabajo, señor presidente, a través suyo. Lo que necesitamos es, yo quiero saber, por ejemplo, el doctor Abraham Weisberg, que es miembro del Consejo Directivo, ¿él ha aprobado esta exposición? Sí. ¿Él está de acuerdo? ¿Esta es una posición que comprende la suya o él ha votado en contra? O sea, la exposición suya es una exposición sobre la posición de la institución. En consecuencia, usted requiere una aprobación del Consejo Directivo para poder hablar en nombre de la institución respecto de esta opinión. Porque si no es una opinión personal suya, muy respetable, por supuesto, doctor Martí Corena, pero habría que precisar que sería la posición del presidente del CONCITEC y no la posición institucional del CONCITEC. Son dos cosas diferentes. Gracias, y con esto termino mi interrupción. Muchas gracias. No, gracias más bien a usted, congresista. Es bueno siempre, ¿no?, aclarar ciertas cosas. Es la posición institucional la que requerimos. Por supuesto, usted es el representante, congresista, perdón, doctor Benjamín Martí Corena. Prosigamos, por favor. Bueno, yo quiero entonces nuevamente referir que sí hay acuerdo del Consejo Directivo respecto de la posición que el CONCITEC asumió en ese grupo de trabajo que se creó en la PCM para elaborar esta propuesta legal. Y eso es lo que yo voy a exponer. Yo no voy a exponer ahora mis opiniones personales, sino lo que acordó efectivamente el Consejo Directivo, donde estaba el doctor Abraham Weisberg y todos los demás miembros del Consejo. Generalmente todos los miembros del Consejo asisten siempre a todas las reuniones, de manera que estoy casi seguro, espero que todos hayan estado también en esa ocasión, pero en todo caso fue una reunión formal, en la que en efecto se aprobó lo que el CONCITEC iba a presentar en ese grupo de trabajo, que es lo que yo voy a exponer ahora, de manera que creo que no salgo de lo correcto, de lo legal, al hacer esta presentación. Eso además, lo que voy a decir en esta presentación, que fue autorizado por el Consejo Directivo, es también lo que consta en el acta de ese comité especial que se formó para la formulación de esta propuesta de proyecto de ley. Y continuamos en todo caso, doctor Benjamín Martí Corena. Adelante. Gracias. Lo primero que quisiera decir, porque he leído, yo sí estuve presente en la reunión en la que la comisión recibió el informe del señor Eber Kuzma, de la sustentación del señor Eber Kuzma, director de gestión pública de la PCM, y también estaba presente el doctor Modesto Montoya, actual ministro del Ambiente. Sí estuve presente en esa reunión, estuve presente desde la PCM porque fui invitado por la PCM como otros 2 o 3 directivos de pliegos adscritos a la PCM. Fui invitado a estar presente ahí, puesto que se trataba de algo relativo a ciencia, tecnología e innovación. Así que estuve presente en esa mesa donde el primer ministro y luego los señores Kuzma y Montoya hicieron sus respectivas presentaciones. Estuve presente, no estuve presente en todo el desarrollo de la reunión porque el mismo primer ministro también nos invitaba para asistir a otra reunión de la Comisión de Economía, de Presupuesto, me parece, de Economía del Congreso. Entonces, sucesivamente participamos en dos reuniones. Sin embargo, he podido leer la transcripción de todas las intervenciones que hubo de parte de los parlamentarios, de los congresistas, y las respuestas que dieron los representantes
del Ejecutivo que fueron a sustentar la propuesta. Y por lo tanto estoy informado de cuáles son las preocupaciones principales que hay. Y esa es la razón por la cual he elegido iniciar esta intervención con una afirmación, con una reflexión que me parece muy importante. ¿Por qué crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las posibilidades? Lo que podría traernos de beneficios y qué perjuicios podría eventualmente traernos la aprobación de un proyecto. Yo creo que el primer beneficio, para ponernos por este lado, en primer lugar, es el de incorporar la CTI en la agenda de una manera más contundente, una presencia pública más importante. Cuando el presidente del CONCITEC toca las puertas de distintos organismos del Estado y también privados, que son importantes para su diálogo con la sociedad, con el Estado, con el empresariado. No es tan fácil acceder cuando no se tiene un organismo que tiene esa jerarquía, esa representación mayor, superior, que es la de un ministerio. En ese sentido, tener un ministerio tiene bastante valor por ese lado. Abre muchas puertas, permite que la autoridad de la institución crezca más. Esto es, por lo tanto, sin duda, sin la menor duda, un aspecto positivo en las relaciones institucionales, pero también en el diálogo por la distribución del presupuesto, algo que es muy importante. Se necesita tener una gran decisión política por parte de las autoridades del Estado para que el presupuesto de ciencia y tecnología se convierta en algo que está a la altura de lo que el país merece. Y esto no se da generalmente. El funcionariado público no tiene siempre esa visión, esa perspectiva que permita darle a ciencia, tecnología e innovación el valor y por lo tanto también el respaldo financiero e institucional, normativo también, que requiere esta actividad fundamental para la vida del país. Entonces, por ese lado también es importante un ministerio. Además, estar presente en la discusión de todos los grandes temas nacionales que se dan en el ámbito del Consejo de Ministros y involucrar el tema, tender puentes entre los distintos sectores. Esto tiene un valor especial, por supuesto, innegable, pero algo que tiene también mucha significación son las relaciones internacionales. En este momento, en América Latina, casi todos los países de economías similares o mayores que las del Perú tienen un ministerio de ciencia y tecnología. El diálogo entre ministros es ahora muy importante en las relaciones internacionales y la internacionalización es crecientemente importante. Un dato fundamental es de que en el mundo el promedio, más o menos, un poco más del 50% de toda la investigación que se produce en el mundo, se produce entre científicos, innovadores y tecnólogos de diversos países, en conjunto, en red. Es decir, esas publicaciones no son hechas por investigadores de un solo país, sino de varios países. El factor de relaciones internacionales para la investigación, el desarrollo tecnológico e innovación es un factor esencial y creciente. Es una tendencia mundial. Eso significa que es bueno, y los países lo están haciendo, los distintos países, es bueno disponer de una institución con una jerarquía sin duda mayor para que el diálogo sea entre pares. Esto es importante, sin la menor duda. Creo que he mencionado 3 hechos que son muy significativos y que pueden efectivamente inclinar la balanza por pensar en efecto en un ministerio. También hay riesgos, por supuesto. Por ejemplo, uno de los riesgos que yo veía y he visto y lo sigo viendo es que
los distintos sectores del país. El Ministerio de la Producción, el Ministerio de Agricultura, el Viceministerio de Pesca y otros relacionados con la producción puedan disminuir su interés en desarrollar innovación, porque ya todo parecería orientarse hacia un único ministerio, cuando en realidad este es un tema transversal y todos los ministerios deberían tener un plan de ciencia, tecnología e innovación. Esto puede, por supuesto, mejorarse, esto puede evitarse a través de una normatividad suficientemente fuerte. La propuesta que ya está incluida en la ley del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, cuyo reglamento debe aprobarse en este primer semestre del año y por lo tanto entrar en vigencia el sistema como tal, prevé por supuesto ese mecanismo de una comisión multisectorial con 12 ministerios, los más vinculados a la producción y a los servicios públicos, a la economía, producción y servicios públicos. Y entonces esto puede en efecto tener una manera, una forma de moderarse, de evitarse. Estamos tan conscientes de estos problemas que es muy importante que mantengamos vigente, por ejemplo, esa comisión multisectorial y darle a la comisión consultiva que ahora la propuesta legislativa la denomina ya no comisión sino comité consultivo, darle también esa misma connotación, esa búsqueda de la universalización de la presencia de la CTI en todos los sectores en los que el gobierno está organizado, el Estado, perdón, y en todos los sectores regionales, en todos los gobiernos regionales. Es decir, esto tiene que tener una presencia generalizada porque estamos hablando de un tema enteramente transversal. Lo que no querría es evitar, y a propósito, hemos tenido diálogo, por ejemplo, con el viceministro de Ciencia y Tecnología de Chile, con el ministro de Ciencia y Tecnología de Argentina, esto hace muy poco, hace unos 3 meses más o menos, y ellos efectivamente han mencionado el hecho de que en efecto también tenían ese gran temor por la burocratización, es decir, por el hecho de que el aparato de gestión, tanto de la economía como de la administración en general, grandes proyectos de ciencia, tecnología, los grandes programas, se convierte en algo muy burocratizado. Y pero esto es un problema en general, diría para todos los ministerios, no solamente para ciencia, tecnología e innovación. Es un problema general para todo el Estado. Es más difícil que lo privado se burocratice excesivamente, porque ciertamente se cuida la eficacia. En el caso del Estado suele haber concesiones a la ineficacia, y esto es un problema naturalmente que tenemos que prever, y que sería muy bueno que la ley que se apruebe tenga muy en cuenta este riesgo y naturalmente ponga el acento en los aspectos de la ley que impidan que esto suceda. Y naturalmente, eventualmente, otras fórmulas legales que puedan no estar incorporadas en este proyecto de ley. Pero estos no son argumentos suficientes para evitar la discusión de una propuesta del Estado, de ministerio, porque me parece que también son fuertes y quizás más fuertes los otros argumentos que mencioné en el inicio. Quisiera referirme a aquello que presentamos en ese grupo de trabajo y que consta en el acta de ese grupo de trabajo, que es diverso, es diferente de lo que se presentó al Congreso. No diferente en todo, diferente en un aspecto fundamental, que consiste en que nosotros consideramos que por 2 motivos muy importantes la
la propuesta del ministerio tiene que incluir obligatoriamente la inclusión de una agencia de ciencia, tecnología e innovación adscrita a ese ministerio, pero que tenga un nivel de autonomía como el nivel de autonomía que tienen agencias similares en Colombia, Chile, Brasil, Argentina y en todos los países. En ningún país evita una agencia que tenga un nivel de autonomía que permita no estar sujeto a los vaivenes de la política, sobre todo a política, a escenarios políticos tan inestables como los que vemos en nuestro propio país, lamentablemente desde hace muchos años ya, mucho más tiempo del conveniente, ¿no? Hay situaciones que afectan notablemente la vida del país y en particular el desempeño de la ciencia, tecnología e innovación, que está creciendo significativamente desde hace 6 u 8 años en el país, muy significativamente. Eso deberíamos cuidar que no esté sujeto a las inestabilidades de la política. Si, por ejemplo, un ministro tuviera que decidir sobre cómo se asignan los recursos, un ministro de Ciencia y Tecnología, los recursos de ciencia y tecnología que están creciendo, no todavía suficientemente, pero están incrementándose. Entonces, cada 8 o 10 meses que cambia un ministro, estaríamos viéndonos frente, y no solamente un ministro, él cambia a sus viceministros y cada viceministro cambia a sus funcionarios. Confianza. Estaríamos viendo una inestabilidad que es imposible de aceptar para la actividad de ciencia, tecnología e innovación, que requiere de una muy alta estabilidad, y no solo esta estabilidad, sino crecimiento. Es una actividad que no puede detenerse, porque no se detiene en el mundo. En el mundo se requiere que esté creciendo permanentemente, perfeccionándose, buscando nuevos retos, no eludir los retos. Suelen hacer muchos sectores públicos y privados, eluden los grandes retos y no los asumen y por lo tanto no están en consonancia con lo que está sucediendo en el mundo, ni siquiera en la región. La región está siguiendo, la región latinoamericana está siguiendo una pauta muy de acuerdo con lo que está, muy en concordancia con lo que está sucediendo en el mundo. Está creciendo también. Voluntariamente se forman redes en el interior de los países, redes entre países, se forma nueva institucionalidad, se fortalece la institucionalidad y las redes internas, los consorcios macrorregionales, las actividades comunes entre IPIs, institutos públicos de investigación, universidades, empresas, regiones. O sea, en realidad el reto es gigantesco y para eso se requieren instrumentos fuertes. En ese sentido, no es conveniente tener un ministerio sin una agencia, como sucede, repito, en todos los países que conocemos. Y esa agencia tiene que tener un nivel de autonomía, como señalé. Y ese nivel de autonomía comienza, en primer lugar, por tener un directorio, un consejo directivo que tenga una representación adecuada de los donantes, de los interesados también, de los destinatarios del trabajo de la CPI y de los sectores del Estado y de la sociedad. Esto significa que ese directorio debe también tener un director general nombrado, o esa instancia, esa agencia, un director general, un presidente, un director general, que sea designado por concursos públicos, con un perfil, con unos requisitos, con unas características muy específicas que respondan a las exigencias del cargo. Es decir, una persona que no sea designada por el presidente de la República como hasta ahora ha sido. En este momento ya existe una ley para ese fin, y no solamente una ley. Nos hemos preocupado en el año que ha pasado de que también esté el reglamento de la ley. Y hasta pensamos, antes de que concluya el gobierno anterior, haber convocado a ese concurso para tener ya un presidente. Lo que se argumentó en ese momento
fue, desde la PCM, fue de que no era conveniente, a pesar de que ya teníamos el reglamento y se podía dejar un nuevo presidente, nombrar un nuevo presidente que tendría estabilidad, no podría ser sacado por un ministro. Ese presidente por 3 o 5 años, nosotros propusimos 5 años, estaríamos nombrándolo justo en las puertas de la elección de un nuevo presidente de la República, que ciertamente no sabíamos quién iba a ser elegido. Entonces, simplemente ese fue el argumento. Pero creemos que ahora debe cumplirse eso. En cuanto sea el momento en que nosotros tengamos que dejar esta posición, eso debería hacerse siguiendo ya esa pauta legal. Y eso también está en la propuesta de la ley del ministerio. O sea, la ley del ministerio respeta bastante eso y respeta también la ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero el presidente no puede ser el director de esa agencia, no debería poder ser removido por el ministro, ni por ninguna otra autoridad, debería poder permanecer, como en realidad ha sido el caso para todos los presidentes del CONCITEC hasta ahora. O sea, por alguna razón que desconozco, porque eso sucedió hace 42 años, el presidente del CONCITEC ha tenido siempre un periodo de 5 años y no ha sido removido nunca, excepto que haya renunciado. No sé en qué situación, no ha habido un caso, me parece, que el presidente del CONCITEC haya sido removido después de haber sido elegido, porque la ley lo señalaba así expresamente. Incluso podía pasar al siguiente gobierno. Ha habido casos así y el siguiente gobierno respetaba la elección, pero no, usualmente lo que sucedía realmente es que el presidente era elegido en los primeros días de la elección de cada nuevo gobierno, entonces se quedaba a los 5 años, a veces 2 días más, 3 días más, hasta que el siguiente presidente elegía a su propio, a su nuevo presidente del Consejo. Esa ha sido la situación. Debe ahora oficializarse ese cambio importante, que también fue algo de lo que propusimos. Yo creo que esa agencia, entonces constituida por un director, un presidente, que tiene una elección, el resultado, producto de una elección pública, con condiciones particularmente importantes, es decir, estrictas, severas, y que reúnan, por lo tanto, los requisitos adecuados para esta importante gestión, tenga también y obedezca a un consejo directivo. Eso por un lado. Entonces, esto es lo que presentamos. También sugerimos que, y esto sí no ha sido discutido en el Consejo Directivo, esto sí es una posición personal. Lo que he mencionado hasta ahora es lo que el Consejo Directivo respaldó. En efecto, estoy seguro también, hemos discutido el tema en los consejos directivos, lo que voy a mencionar ahora, pero no ha sido objeto de una aprobación, de un acuerdo. Pero puede serlo, podría serlo, pero no ha sido hasta ahora objeto de un acuerdo. Creemos, porque venimos trabajando con los IPIs, con los 13, 14 IPIs desde hace más de un año, y son reuniones periódicas. Ya hay 2 comités, 2 comisiones de trabajo formadas, son comisiones periódicas. Eso tiene mucha funcionalidad, mucho éxito. Estamos trabajando muy bien y por lo tanto creemos que en efecto hay IPIs que no se consideran tales. Hay IPIs que se sienten IPIs, o sea, son institutos de investigación públicos, y hay otros que no se sienten institutos de investigación, más bien consideran que no deberían ser denominados así. Hay instituciones que ahora reconocemos como IPIs, que en realidad no son tales porque no producen ninguna investigación. Hay otros que han estado produciendo investigación, los casos, por ejemplo, de INGEMET, hace muchos años investigaba,
pero también del IPEN, pero que actualmente no la producen. En realidad sería cuestión de que se discuta en el interior de cada uno de ellos y eso se puede reconstruir. En el caso del IPEN me da la impresión de que sí tendrían interés en reconstruir su modelo de investigación. Y porque además tienen enorme cantidad de equipamiento para hacerlo y tienen muy buenos profesionales. Un INPI sin duda es el Instituto Nacional de Salud, otros ARP, el Instituto Geofísico, tiene mucha producción científico-tecnológica, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. No quisiera extenderme más en esto. Algunos de esos INPIs podrían en efecto entrar dentro del modelo de un nuevo ministerio. Y esto ya está en manos del Congreso. Si todo lo que no hizo ese comité queda en manos del Congreso, evidentemente. Tengo la impresión que el Congreso sí podría, porque tiene buenos especialistas actualmente, sí podría trabajar una buena propuesta de ministerio. Se trata de hacer un ministerio bueno, ¿no? Porque jugarnos esa posibilidad, darle esa confianza al legislativo, y naturalmente el legislativo confiar también en los distintos agentes del sistema para que puedan ellos también dar sus opiniones y tener una propuesta que sea verdaderamente un consenso ejecutivo, legislativo, pero también sociedad, también sistema. Y eso creo que sí es posible, sí tiene sentido y creo que actualmente además es viable por el estado actual digamos, de reconocimiento público y político del gran tema de ciencia, tecnología e innovación. Algunos de los IPIs, por lo tanto, me atrevo a señalar personalmente, esa es una opinión en realidad de los funcionarios, todavía no oficial, sí podrían ser integrados. Quizás no todos, algunos no quieren ser reconocidos. Y podrían quedar adscritos a los ministerios en los que actualmente están. También es cierto, nosotros no lo propusimos en el Consejo, pero también era parte de la opinión que tenía el CONCITEC, es así oficial, totalmente oficial, de que innovación estuviera también, por lo tanto, ProInnovate estuviera también adscrita al CONCITEC y por lo tanto ahora al nuevo ministerio. Por razones políticas eso no fue aceptado. Entonces, no en este gobierno, en el gobierno anterior. Es decir, hubo mucha oposición de parte del Ministerio de la Producción, como posiblemente vuelva a haber, pero ese es un asunto que ya está en el campo del legislativo, ¿no? Sí, es verdad, si tiene que haber un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, este debería incorporar innovación y transferencia tecnológica igualmente. Por lo tanto, ProInnovate tendría que estar también en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. O estar en el CONCITEC, mientras todavía no existe el ministerio. Esto es lo que se planteó, porque todo es consenso, todo es un asunto de acuerdos en realidad. Y claro, hay que hacerlo mejor dentro de las posibilidades de los acuerdos. Hay intereses muy diversos. Nosotros quisiéramos, como ustedes, que siempre esos intereses sean los del país, y que busquemos eso, ¿no? Pero siempre hay muy diversas visiones sobre cuáles son incluso los intereses del país. También, por supuesto, nos interesa mucho que el gobierno electrónico, y eso lo buscamos desde hace 20 años en el CONCITEC, hubiera estado encargado al CONCITEC. Eso nos parecía muy bien. Pero actualmente ya no lo está. Ya desde hace un buen número de años existe una dirección de gobierno digital y por lo tanto nosotros sí tenemos todavía como CONCITEC, y eso tendría que conservar el ministerio, la Red Nacional de Información en Ciencia, Tecnología e Innovación. Si además deberíamos cubrir otros aspectos relacionados
ya con los grandes proyectos de infraestructura, con la gran gestión también de la digitalización, del desarrollo digital del país. Eso sería muy importante que el mismo Congreso lo vea dentro, teniendo en cuenta, por supuesto, la opinión de los distintos sectores actuantes. Ahora, y finalmente, en cuanto al posgrado, tenemos una situación muy complicada en el Perú, ¿no? 2 de cada 3 doctorandos, estudiantes de doctorado del Perú, estudian en universidades donde no se hace investigación. Universidades licenciadas, donde no se hace investigación. Y eso es un contrasentido, porque ningún posgrado, especialmente a nivel doctorado, puede liberarse de investigación. El doctorado es para eso. El doctorado es el ámbito privilegiado de la investigación. O sea, no somos un país competitivo, de doctorados competitivos. Y entonces la situación tenemos que asegurarnos de que los doctorados en los que sí se hace investigación, que representan más o menos solamente el 6% del total de los doctorados del país, esos doctorados son los que se producen investigación. Hay que reforzarlo e intentar de que otros doctorados sigan ese mismo camino. Porque de otra manera, yo diría, quizás esa es la explicación por la cual los doctorados peruanos no tienen estudiantes extranjeros. Uno va a Chile, a Uruguay, por ejemplo, a cualquier país, a Colombia también. Los doctorados tienen muchos estudiantes de otros países. Aquí no vienen estudiantes de estos países. No tenemos competencias en realidad y no se puede seguir debilitando esa escasa fuerza que tenemos, que es una fuerza que sin embargo está creciendo y está creciendo muy significativamente. O sea, la producción científica del país se ha disparado muy significativamente en los últimos años. Sigue siendo escasa, pero en relación a lo que teníamos hace 6 u 8 años, es realmente bien importante ya. Los grupos están siendo impulsados y importante también información en todo el país, no solamente en la región, en Lima, y en universidades públicas y privadas. Esto es muy importante. En las universidades públicas está creciendo muy significativamente y en algunas universidades regionales de una manera impresionante inclusive. Entonces, creo que sí podría el Congreso, tendría mucho sentido que revise esta posibilidad. Hubo un tiempo, ahora ya no. España tuvo su Ministerio de Ciencia y Tecnología, que creó un ministerio, después lo cerró y creó una dirección, después volvió a crear un ministerio. Varias veces lo ha hecho. O sea, se está yendo y viniendo. En realidad, actualmente los ministerios se están creando, por lo menos en América del Sur, con una gran consistencia. Creo que necesitamos también referirnos a esas experiencias. Ahora ya no están fracasando, ¿no? Ha habido poco éxito, digamos, en los ministerios en años anteriores. Actualmente ya no. Cada vez tienen más y más pertinencia, mejor administración. Tenemos que también mirar esas experiencias. Yo creo que aquí debería yo terminar. En realidad, me disculpo porque ha sido una introducción un poco larga y porque además quería pedirle, si me permite, no sé si eso es posible, señor presidente, que el magíster Pedro Bernal presente unas láminas que resumen un poco toda esta visión que tenemos de la... Gracias, doctor Benjamín Martí Corena, por su exposición. Sí, lo que pasa es que hemos llegado al límite de la exposición. Si es urgente que hoy lo presente, podría ser muy breve, de repente puede sonar como improvisado. No sé si tuviéramos la suerte que nos acompañara en una siguiente sesión con esas diapositivas, quizá en un tiempo mayor, para ir
viendo que esto tenga mejor explicación. Pero lo dejamos a su en todas las ocasiones que considere la comisión, señor presidente, todas las ocasiones que la comisión estime pertinente, nosotros estaremos presentes. Muchas gracias. Le agradezco en todo caso su comprensión. Muchas gracias, doctor Benjamín Marticorena. Dejamos a los señores congresistas para intervención. Señor presidente, si me permite, por favor. Empezamos con intervenciones. Precisamente empezaríamos con usted, congresista. Bustamante. Sí, solamente una tingencia, agradeciendo la exposición del doctor Marticorena. Yo creo que sería importante que nos pueda hacer llegar a la comisión por escrito aquellas láminas a que se refiere, ya que no ha habido tiempo para la presentación de los especialistas, pero quizás si nos adelanta las láminas, no sé si en un PPT o de la forma que en este momento conveniente. Ya, muchas gracias, presidente. Enviamos. En todo caso, si nos puede, creo que es muy buen aporte, congresista, nos puede compartir las láminas que tienen preparado, pero igual nos acompaña en una siguiente sesión, un promedio de 20 minutos, que siempre es bueno, una cosa es revisar las diapositivas y otra que nos las expliquen también. Y como usted nos ha su predisposición, muchas gracias, doctor Marticorena. Gracias. Gracias. ¿Algún otro congresista que desee participar, por favor? Bien, creo que no. Presidente Edward Málaga. Congresista Edward Málaga, por favor, lo escuchamos. Gracias, presidente. Un saludo al presidente de Concitec y a todos los presentes. Yo considero que esta discusión debe abordar distintos aspectos. Está en lo técnico y está también lo político. Lamentablemente hay que abordar también lo político. En cuanto a lo técnico, ya he referido anteriormente que hay problemas estructurales, claves, que este ministerio debe resolver y que el Concitec no ha resuelto, quizás por esa falta de peso político en todos esos años, y que claro, se arguye que esa es una de las razones por las cuales deberíamos tener un ministerio. Y yo concuerdo en parte porque considero que sin esas precondiciones, un ministerio no nos va a llevar a esos objetivos. Entonces necesitamos una visión, necesitamos saber que efectivamente el ministerio va a ir de la mano con una inversión asegurada en ciencia, tecnología e innovación. Necesitamos saber, como usted bien lo dijo, presidente, que el ministerio va a ir de la mano con una cierta autonomía que garantice la estabilidad de sus funciones a mediano y largo plazo. Y necesitamos, por sobre todas las cosas, y esto lo digo como científico, investigador, asegurarnos que el ministerio va a resolver los problemas estructurales de la ciencia, la tecnología y la innovación en el Perú. Empezando por el bienestar de los investigadores, por su seguridad, por sus salarios, por su, digamos, estabilidad en el trabajo, la posibilidad de ascender, de hacer carrera, pero sí también las facilidades para investigar, para conseguir fondos, para manejar administrativamente personal, equipos, etc. Todo eso se traduce probablemente en un régimen especial administrativo que nos permita tener adquisiciones, contrataciones, importaciones, gestiones mucho más flexibles y mucho más rápidas de las que haría cualquier ministerio en el momento. Entonces, este tipo de visión me parece a mí fundamental en toda discusión del ministerio. ¿Cómo va a resolver el ministerio estos problemas estructurales? En la presentación de la semana pasada se nos dijo que eso se vería después. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, ya lo sustenté. También me parece que es muy importante en cualquier tipo de proyecto como este, la planificación. Que se nos diga que eso se verá después, que ahora solamente estamos viendo la parte, digamos, estructural, el ministerio, cuáles van a ser sus funciones, qué departamentos va a tener, de dónde va a sacar sus recursos. Es ver la superficie y sí puede ser tomado como un punto de vista inicial, pero yo quisiera saber, yo quisiera tener la certeza de que el Ejecutivo tiene en mente cuál es la visión, cuáles son los problemas que vamos a resolver. Que no se nos diga, como ha dicho
mi amigo Modesto Montoya, solamente, bueno, los países que apuestan por la ciencia son más desarrollados, tienen menos delincuencia, tienen menos pobreza. Eso es una retórica lamentablemente difícil de concretar, ¿no? Tenemos que saber exactamente a qué apuntamos. Y cuando mencioné lo político al inicio de esta intervención, me refería al hecho de que este ministerio está naciendo como fruto de un pago de favores. Es decir, me dan los votos y yo te doy el ministerio. Bueno, celebremos por lo menos que, aunque sea de esa manera, se va a dar, pero seamos críticos. Es lo que yo quisiera pedir. Y también quizás pedir a Concitec que siente una postura. Eso no es fácil porque son muchas personas involucradas en el consejo directivo, obviamente, pero una postura quizás más firme. Yo en los años que conozco al Concitec nunca he visto que un presidente o directivo del Concitec estén de acuerdo con la idea del ministerio. Siempre ha sido criticada ampliamente la idea del ministerio. Entonces quizás ahora vemos, bueno, si se va a hacer de todas maneras, entonces tratemos de que se haga bien. En todo caso, una visión intermedia nos ayudaría. No solamente decir, bueno, ya que se va a hacer, pongamos la atención a 1, 2, 3 y 4 para que se haga bien, sino también por qué creemos que de repente no sería bueno tener un ministerio o sería bueno tener algún otro tipo de institución. Como ya hemos dicho en otras discusiones, un organismo autónomo quizás, o un fondo soberano de riqueza. Hay ideas que han estado dando vueltas en la discusión que quizás conviene retomar en este momento. Yo hubiera preferido, y ya quiero cerrar con esto mi intervención, que estas discusiones se den de la mano de la comunidad científica, se hubiesen dado al inicio, cuando se le encargó recién a la PCM proyectar este plan. Porque de otra manera recae sobre nosotros, y no estoy rehuyendo a la responsabilidad, está muy bien, pero hubiera sido mucho más participativo, mucho más consensuado llegar ahora a este momento con un proyecto mucho más desarrollado y con esa visión que solamente el enfoque científico o de los científicos le podría haber dado. Y con eso concluyo, presidente. Espero que, yo estoy seguro, no espero, estoy seguro que todas estas preocupaciones las vamos a ir absolviendo poco a poco en el trabajo conjunto que desarrollamos. Muchas gracias. A usted más bien, con esta Málaga, por su valiosa intervención. Lo he escuchado atentamente también el doctor Martí Corena. Muy bien. Culminada la participación del doctor Benjamín Martí Corena, presidente del CONCITEC, asimismo del magíster Pedro Bernal, director de políticas y programas de CTI, y del señor Paul Soplín Alvarado, subdirector de Ciencia, Tecnología y Talentos. Les agradecemos por haber participado y el compromiso de compartirnos ya la información en forma adelantada, las diapositivas anunciadas, y estar presentes también en nuestras próximas sesiones. Lo invitamos a retirarse de la sala en el momento que consideren conveniente. Nosotros vamos a continuar con otros temas todavía. Doctor Benjamín Martí Corena, siempre un abrazo a la distancia. Que le vaya bien. Muchas gracias, doctor. Buen día. Continuando con nuestra sesión, colegas parlamentarios, corresponde ahora la participación de las autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Aquí podemos verificar la participación de la doctora Gerí Gloria Ramón Arrufner de Vega, rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aunque ya advertimos su presencia. Pero, señor secretario técnico, le ruego también ver la presencia de los doctores Carlos Cabrera Carranza, vicerrector académico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, del doctor Javier Rubén Tobar Brandán, director general de estudios de posgrado de la misma universidad, así como la doctora Norma Ramos Ceballos, directora de la unidad de posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de nuestra querida Universidad Mayor de San Marcos. En todo caso, señor secretario técnico, confirmamos, por favor. Conforme, señor presidente, las autoridades mencionadas están presentes en la plataforma. Muchas gracias. Rectora Gerí Ramón, se le ha convocado a esta comisión para que informen respecto a la situación de los programas de posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el marco de la investigación científica y propuestas en torno a la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Hemos recibido su preocupación en el sentido de que el proyecto de ley no asegura la potenciación de la investigación y que éstas estén debidamente priorizadas en las políticas públicas. También nos han referido sobre la concordancia de un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en tanto este
tenga una alta prioridad en investigación científica, debido a que nuestro país se encuentra entre los últimos de América Latina en los indicadores respectivos. Esta presidencia comparte sus preocupaciones y por esta razón nos gustaría que nos exponga estos temas. Doctora Gerí, tiene usted el uso de la palabra. Renovado saludo. Sí, buenas tardes, señor presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación. Creo que es importante tomar esta creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología porque es una necesidad y las unidades de posgrado deben ser vinculantes a este ministerio. Como ya lo ha dicho, el país está en uno de los últimos en todo lo que es el proceso de investigación. Pero ¿qué ocurre? Al crearse este Ministerio de Ciencia y Tecnología, tendría que mantener una autonomía, o sea, una autonomía y no depender del poder político de turno. Creo que esto es lo elemental y lo primordial para que nosotros, dentro de ese esquema, este ministerio también puede establecer la estrategia de transferencia y aprobación social de la ciencia, de la tecnología y el emprendimiento de una sociedad basada en conocimientos. Y que las unidades de posgrado, que son las generadoras del conocimiento a través de la investigación, porque hay que, como ya lo ha dicho el señor expositor de CONCITEC, ¿no? Creo que es interesante escuchar qué hacen los estudiantes de posgrado. Un maestrista o un doctorando tiene que hacer investigación, si no, no tiene sentido de que exista una maestría y un doctorado en las universidades. Ese es el fundamento básico de la maestría y el doctorando en San Marcos. Por lo tanto, también nosotros hemos visto que a veces los maestristas y doctorandos tienen limitaciones para las investigaciones porque todo requiere de recursos. Y con esta limitación de recursos y no tener incluso una remuneración acorde que le permita hacer todo un desarrollo de sus tesis, es que también vemos que de 5 doctorandos se gradúa 1, se gradúan 2 y los otros van quedando porque no hay un beneficio que les dé a la investigación. Estamos viendo también de que este ministerio, al impulsar el desarrollo científico y tecnológico de la nación en el marco de políticas públicas, debe hacer de que estas investigaciones vayan en beneficio del desarrollo de cada lugar del país, de cada zona, de cada departamento. Tenemos que entender de que sin desarrollo, sin investigación, no podemos llegar a concretizar el avance de todo lo que nosotros estamos buscando hoy día en el país. Un país sin educación, sin investigación, no puede llegar a un desarrollo sostenible. Las investigaciones deben servir para el repotenciamiento de cada uno de los pueblos. ¿Qué debo necesitar en cada comunidad, en cada departamento y en cada provincia? Y que esas investigaciones se entren para hacer también lo que se ha dicho, el desarrollo de todo lo que es la parte social, y que esta parte social sea sostenible en el tiempo, ¿no? Es importante garantizar las condiciones necesarias también para que los desarrollos científicos e innovadores se relacionen con el sector productivo y favorezca la competitividad y el emprendimiento, teniendo en cuenta el Estado, la universidad y la empresa. Porque si se hacen investigaciones y llegan al empresariado y el empresariado no los toma en cuenta, entonces ¿para qué estamos haciendo investigación? Porque creo que así como las universidades de Europa que hacen todas sus investigaciones y estas venden sus patentes, las universidades del país también debemos generar patentes y vender esas patentes. Esto es muy importante. Creo que es importante también velar por la consolidación y fortalecimiento del sistema de ciencia, tecnología e innovación, teniendo en cuenta lo que ya siempre se ha comentado, que las maestrías y los doctorandos deberían depender de este ministerio para que cada ámbito vaya enlazado con cada investigación y con cada incentivo también que pueda recibir del Estado. Y asimismo ver cómo enfocamos, ¿no?
Yo creo que cuando nosotros vemos qué es lo que pasa con las maestrías, con el doctorando, a veces hemos visto también que muchos estudian, no pueden concluir su maestría y su doctorando porque si desde el primer ciclo en las universidades, desde el primer ciclo de pre, no se lleva investigación, entonces van a tener una limitante. Y esto es una necesidad también de coordinar, que el ministerio, al crearse este ministerio, que coordine con todas las universidades para que investigación sea un tema preponderante dentro de cada una de las facultades, en cada una de las especialidades. Es importante que nosotros tenemos que ver, de acuerdo a los productos, los nuevos conocimientos, los nuevos inventos, los mejores productos, tener como estrategia también los métodos científicos y los desafíos a los cuales nosotros estamos viendo cada día que se presentan en el país. A tener en cuenta también las ODS, el desarrollo sostenible, lo que nosotros tenemos que ver cómo explicar y cómo utilizar y aprovechar todos estos cambios climáticos del medio ambiente para que todo el país pueda desarrollarse teniendo en cuenta lo que ocurre con estos cambios, ¿no? Creo que es importante también tener palabras claves como conocer, descubrir, hacer, inventar, pero esto tiene que darse a través de una difusión integral de este nuevo ministerio que creemos que debe concretizarse, ¿no? Y tener en cuenta el rol de la cadena de valor del conocimiento científico, vinculando la unidad de posgrado con ciencia, tecnología e innovación. Si nosotros entendemos este posicionamiento, yo creo que vamos a ir en un buen esquema de desarrollo para todo el país. También tenemos que ser, creo que los incentivadores de las ciencias básicas. Hemos visto que en los últimos años son pocas las universidades que tienen en cuenta la formación de las ciencias básicas. San Marcos es una de ellas, la que repotencia las ciencias básicas porque en ellas se basa todo el proceso de investigación. Y hemos visto también que estos programas muchas veces son olvidados por el Ministerio de Educación, por todas las áreas que tienen en cuenta cuando revisan el programa de las mallas curriculares y los sílabos, y no se consideran a las ciencias básicas como un elemento preponderante dentro del desarrollo de la investigación. El doctor Tovar, quien está acompañándome, él puede hacer puede explayarse en este tema porque él es el director general del centro de posgrado de la universidad. Creo que puede hacer llegar un complemento más. Le cedo la palabra, doctor Tovar. Doctora. De acuerdo, doctora. De acuerdo. Perdón, señor presidente. Tenga muy buenos días, señor presidente, señor congresista Cruz Mamani, señores congresistas, doctora Geri Ramón, doctor Carlos Cabrera, doctora Ramos. Voy a pasar a la presentación, por favor, en el encargo de la rectora. Doctor Javier. Señor presidente, por razones de orden, el pasar de un expositor a otro debe hacerse a través de la presidencia de la comisión, no directamente por el invitado. Muchas gracias. No, gracias, congresista. Yo me lancé nada más, no se preocupe, yo doy por superado el tema, pero le rogaba al doctor si podría encender su cámara, por favor. Recuerden que estamos haciendo una transmisión pública y los que están escuchando o viéndolo quieren conocerlo a la vez. Adelante, por favor, continuemos. Gracias. Señor presidente, ¿se ve la presentación, por favor? Sí, pero luego, ahora sí, lo vemos, tanto a usted como a la presentación. Continuemos, por favor. Muy bien, nuevamente saludo a los señores congresistas, señores funcionarios de la universidad y al público presente. Bien, el encargo de la señora rectora es hacer una pequeña presentación de lo que la universidad en el posgrado ofrece dentro de este proyecto de ley para la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. La doctora Geri Ramón
Ruzne de Vega es nuestra rectora. El que habla es el doctor Javier Rubén Tobar Brandán, profesor principal de la Facultad de Medicina. En la visión de la universidad vemos que la creación de este ministerio es dictar las políticas de ciencia y tecnología, establecer la estrategia de transferencia y aprobación social de la ciencia y tecnología y en el emprendimiento de la sociedad basada en el conocimiento. Impulsar el desarrollo científico y tecnológico de la nación en el marco de las políticas públicas. Garantizar las condiciones necesarias para los desarrollos científicos e innovadores. Se relacione con el sector productivo y favorezca la productividad y competitividad y el emprendimiento. Velar por la consolidación y el fortalecimiento de la ciencia y tecnología. En el rol de la universidad, y en el rol que nos compete a la rectora y a los funcionarios, es que la universidad crea conocimiento y también transmite conocimiento. Y este conocimiento parte de una primera generación, en reducción de costos, a una reducción de intercambio de creación de conocimiento, y ahora estamos en la gestión de la comunidad de la práctica del conocimiento. Por supuesto, necesitamos un ente articular o articulador que va de la parte del Estado con la nación, que va a ser la que planea, organiza, conduce la dirección y el control de la gestión del conocimiento, que sería el Ministerio de Ciencia y Tecnología. A modo de un recordaris, vemos que la ciencia es como producto un nuevo conocimiento y la tecnología los nuevos inventos. La estrategia, un método científico y nos da un diseño en la tecnología. El fenómeno natural se estudia, descubre, explica. Y la tecnología lo utiliza y aprovecha. El conocimiento lo crea, la tecnología lo aplica. Los verbos a emplear sería conocer, descubrir, y en la tecnología hacer, inventar. Efectos positivos, en la tecnología puede haber efectos positivos o negativos. Un ejemplo es la física, la química, la biología, la matemática, en la medicina, ahora que ha pasado el COVID. Vemos los sistemas GPS y la limitación como un ejemplo. La Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, en su estatuto, en aproximadamente 14 artículos, contempla la investigación como esencia, la investigación, en todos los programas de pre y posgrado, tanto para generar después bienes y servicios. Los docentes están involucrados en la investigación en su carga académica. La investigación avanzada en el posgrado, en la gestión actual, se ha mejorado en el sentido de que tienen que ser el 75% de la currícula es investigación en la parte del posgrado, tanto en los cursos como en las tesis. Tenemos un soporte de las unidades de investigación en los institutos y es articulado por el rectorado, y estamos en camino a los postdoctorados en la internacionalización de la universidad. Tenemos el desarrollo de profesor investigador como carrera de investigación adscrito a un instituto. La universidad en general maneja un presupuesto del 25% del tesoro público. El posgrado es autofinanciado. Al decir autofinanciado, son los mismos doctorandos, maestrandos que facilitan el estudio de los doctorandos y maestrandos. El estudiante está inscrito en un instituto, la universidad promueve redes con financiamiento, por supuesto cuestionándolos, y difunde las actividades de publicación en la revista que posee. Este es el esquema actual, en mucho detalle, del vicerrector de investigación y posgrado, y la dirección de posgrado está en ese lugar, ubicado. ¿Qué tenemos en la maestría y doctorado? Tenemos 31 doctorados, 114 maestrías, que nos hacen un total de 179 programas. Por supuesto, todo esto es la parte multidisciplinaria. Tenemos segunda especialización de investigación en la programa de medicina, en las carreras de enfermería, nutrición y obstetricia, en las carreras de farmacia y bioquímica, en las carreras de odontología, medicina veterinaria y psicología. Como bien se dice, tenemos que fortalecer la cadena de valor en el conocimiento científico de la universidad, y eso nos favorecería el enlace con la creación de este Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque el posgrado genera ciencia, genera tecnología e innovación. Los objetivos de la cadena de valor del conocimiento científico son básicamente dos: el bienestar social, en este caso nuestro pueblo peruano, y el desarrollo económico para generar mayor trabajo o mayores aportes a los egresados de la universidad. La cadena de valor es indivisible, debe atender de manera integral y equilibrada. En el proyecto también nuestra señora rectora, en su gestión, ha ofrecido a la comunidad universitaria generar un hospital universitario, no un hospital docente, universitario. ¿Por qué? Porque ese hospital universitario tiene docencia, investigación, desarrollo e innovación, que forman una red. Es multidisciplinario, todos piensan que el hospital lo manejan los médicos, es una parte. En el hospital hay ingenieros, hay biólogos,
hay tecnólogos, hay odontólogos, hay administradores, es multidisciplinario, el hospital es bien complejo de manejar, es una pequeña ciudad, y ingresan todas las carreras a hacer sus prácticas profesionales como parte de la propuesta de la señora rectora en el crecimiento de la innovación, el desarrollo y la investigación. Vemos acá un esquema de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, y la propuesta, y apuntamos que la universidad es la base de este desarrollo hacia un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. El egresado, cuando ya esté en la práctica pública, en la gestión pública, debe ser parte de la fortaleza basada en la generación y aprobación y divulgación del conocimiento y la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanente. Definir la base de formulación de planes nacionales de ciencia y tecnología, incorporar la ciencia, tecnología e innovación como ejes transversales en la política económica y social del país, fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, de la competitividad en el nuevo ministerio que se propone. Asimismo, definir las instancias, instrumentos administrativos y financieros por medio de los cuales se promovería la destinación de recursos públicos y privados al fomento de la ciencia, la tecnología e innovación. Articular y optimizar las instancias de liderazgo, coordinando y ejecución del gobierno y la participación de diferentes actores de la política de ciencia, tecnología e innovación. Asimismo, fortalecer el desarrollo regional a través de las políticas integrales de descentralización e internacionalización, las actividades científicas, tecnológicas y de innovación de acuerdo a las dinámicas internacionales. Orientar el fomento de la actividad científica, tecnológica y de innovación hacia el mejoramiento de la competitividad en el marco del Sistema Nacional de Competitividad y establecer, por último, las disposiciones generales que lleven al fortalecimiento del conocimiento científico que parte de la universidad y el desarrollo de la innovación para el desarrollo efectivo y el cumplimiento de la ley. Creo que tenemos esa visión como universidad nacional y la primera universidad nacional del país en la historia, y siempre apuntamos a que nuestros egresados e ingresantes sean competitivos en la mejora de las políticas públicas y de la administración pública en el país. Agradezco nuevamente la invitación por intermedio de la doctora y el presidente de la comisión a la presentación que he terminado, que concluyo. Muy amable. Gracias, señores congresistas. Gracias, doctora. Gracias, señores. Muchas gracias, doctor Javier Tovar, por su exposición. Doctora Gerí, volvemos con usted si hemos concluido la presentación preparada y organizada por parte de ustedes. Doctora Gerí. Bueno, al parecer este es el problema de señal, ¿puede ser? No, está la doctora Gerí. Doctora Gerí, su micrófono de repente, vemos que está apagado. Doctor Tovar, en todo caso, si esa es toda la exposición que tenían preparado para el día de hoy. Sí, yo he coordinado la rectora por encargo de la rectora. Hemos coordinado con la rectora, señor presidente. Correcto, entonces ahí terminamos. Le agradecemos mucho, en todo caso. Doctora Gerí, pasamos a las preguntas de los señores congresistas, de tener algunas interrogantes. Adelante, señores congresistas. Bueno, si no tenemos participaciones, agradecemos en todo caso la participación de la doctora. Si me permite, presidente, la palabra. Bustamante, adelante, por favor, sí. Sí, yo tengo una pregunta para la rectora Gerí, si fuera tan amable. Cuando ella ha estado explicando acerca de la investigación y la importancia de esta en el posgrado, yo quisiera saber cuál es la incidencia. Yo sé que no es lo mismo hacer una tesis experimental, por ejemplo, para tener un doctorado en bioquímica o un doctorado en genética molecular, que un doctorado, por ejemplo, en sociología, que requiere básicamente un tipo de investigación diferente, distinta, fundamentalmente sin equipos, sin instrumentos necesariamente, ¿no? En cambio, una investigación
investigación en áreas como genética requiere laboratorios, requiere otro tipo de... Y además requiere fundamentalmente mentores, requiere tutores, requiere profesores que sean investigadores. O sea, yo no puedo hacer una investigación de grado doctoral en una universidad sin que mi profesor sea un doctor con experiencia y con publicaciones. Entonces, yo quisiera saber cómo es que esto encaja en la realidad actual de San Marcos. Yo soy exalumno de Cayetano, en esas áreas justamente, así que conozco por experiencia lo que ocurre en Cayetano y por extensión lo que ocurría en aquella época en San Marcos, pero estoy fuera de la actualidad en cuanto a los últimos 20 años en San Marcos, por ejemplo. No, me gustaría que, por favor, la señora rectora pudiera explicar en qué medida se está incidiendo en el área de las ciencias experimentales cuando ella habló de la importancia de la investigación y de los por ejemplo, requerimientos. 75% del trabajo debe ser investigación, dice. Ya, ese requerimiento es igual para creo que eso lo dijo el señor Tovar, me parece, pero ¿es ese requerimiento igual para ciencias biológicas o ciencias químicas o físicas que, por ejemplo, para sociología o literatura? Agradeceré la respuesta de la señora rectora. Gracias, señor presidente. Bien, está Bustamante, que la doctora Gerí, si está en conexión o por encargo, doctor Javier Tovar. Gracias, doctor, por cederme la palabra, señor presidente, doctor Bustamante. La exigencia en la malla curricular de cada programa de maestría y doctorado están en relación a las capacidades y competencias que debe desarrollar ese ingresante y después egresado en la maestría o doctorado, el 75%, y están cada profesor está encargado de ajustar esa malla curricular. Pero no queda ahí San Marcos. Le mostré el hospital universitario, porque la cooperación internacional, ya la doctora ha hecho las coordinaciones necesarias. Ese hospital universitario no solamente va a ser un hospital universitario, va a tener un centro de investigación que nos va a brindar inclusive la cooperación internacional de transferencia tecnológica en la medida que el doctor Bustamante lo está planteando. Esa es la visión de la doctora y creo que estamos a puerta de cristalizarlo en la Universidad de San Marcos. Y esa es la inquietud. Yo comparto con el doctor Bustamante esta preocupación. Básicamente la investigación al nivel que nos plantea el doctor Bustamante es en los institutos. Pero lamentablemente en los institutos hay que tener financiamiento. Y ese financiamiento, como es autofinanciado, tiene que venir de la cooperación internacional o la cooperación interna de las empresas que quieran invertir en hacer alguna mejora. Entonces, en ese sentido, la doctora ha ampliado, y esa es la cooperación. No estoy autorizado ahorita a brindar mayor información, ustedes le pueden pedir a la rectora, que es la cooperación que nos va a ayudar a hacer este hospital universitario, que nos dijo, no van a tener un hospital solamente para tener las camas clínicas, la parte quirúrgica, sino le vamos a poner un centro de investigación. Porque después de la pandemia, la investigación es horizontal para todas las profesiones del ámbito de la salud y que te intervienen también en la parte legislativa, porque puede investigar, pero la parte del derecho tiene que decirme si está bien y se acoge a las normatividades del Estado peruano. O sea, todo es una interrelación, es interdisciplinario y multidisciplinario la visión de la señora rectora de San Marcos. En ese sentido, no sé si doctor Bustamante le puede haber hecho la respuesta acorde con lo solicitado por usted. Gracias, doctor. Bueno, sí, está Bustamante, si estamos satisfechos con la respuesta. Sí, gracias. Tengo una repregunta que nace de lo que acaba de explicar el doctor Tovar, y tiene que ver con la reflexión que hizo usted ahora respecto a que financiar la investigación se requiere cooperación internacional o interés de empresas. Y también cuando la señora rectora expuso, qué pena que ya se retiró, porque realmente la pregunta esa hubiera sido para ella. Pero cuando la señora rectora expuso, ella mencionó que la investigación requería, o sea, parece que se refería a la aplicación de la ciencia y no a las ciencias básicas.
Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, de doctores en física, en química, en biología, es investigación básica. También puede haber una aplicación de aquello que hace el investigador, pero nosotros no podemos fijar nuestra atención para otorgar doctorados solamente a tesis doctorales que sean vendibles a una empresa o que tengan un interés en alguna agencia de cooperación internacional. CONCITEC es justamente una institución que canaliza fondos, pero claro, también a través de las llamadas prioridades nacionales, lo que en mi opinión constituye un error, porque debe hacerse siempre un bolsillo importante para lo que es investigación básica. Entonces, iba en ese sentido. Cuando usted se refirió, doctor Tovar, a la utilización de cooperación internacional y de empresas, ¿está entonces usted excluyendo a la investigación básica? Gracias. No, doctor, al contrario. La investigación básica es la base. Por eso yo le digo, como médico y especialista, a los estudiantes, digo, ¿por qué no ganan los países, no voy a mencionar nombres para no ser peyorativo, por qué no ganan los países de primer mundo en relación al conocimiento? Porque ellos en su pregrado, en su posgrado, inciden en las ciencias básicas. Yo como médico, discuto, por poner un ejemplo, con un médico americano, me da el detalle de la cadena, de cómo se hacen las enzimas, cómo se hacen las reacciones, y acá somos muy buenos clínicos, diagnosticamos que le ganamos por la práctica que tenemos, pero la esencia de la medicina es las ciencias básicas, para poder interpretar, mejorar e innovar lo que ha ocurrido. Por eso es que ellos han podido desarrollar esas vacunas. Si nosotros invirtiéramos en eso, en la base, que yo estoy de acuerdo con usted, doctor, la incidencia va a ser en las ciencias básicas, que es la base del conocimiento para generar nuevos aportes a la ciencia, ¿no? En esa parte no se descuida, doctor. Tiene que ser necesariamente eso. Ahora lo discutirán las autoridades, cuál es el porcentaje de asignación básico, particularmente, yo pienso, en la ciencia de la salud y todo lo que tenga que ver, tendrá que ser el mayor porcentaje de ciencias básicas que se apliquen a esas investigaciones. Gracias, doctor. No sé si con eso respondo a su pregunta, señor presidente. Sí, doctor Tovar. Muchas gracias. Sí, igualmente, gracias, doctor Javier Tovar, por su respuesta. Yo particularmente tenía inquietud personal sobre ese tema también, porque los que no somos científicos tenemos también inquietudes, ¿no? Y hoy se absolvió uno de los que tenía yo. Bien, si no hay más participaciones, agradecemos la presencia de la doctora Gerry Ramón, rectora de la Universidad Mayor de San Marcos, especialmente también en este último momento, la presencia del doctor Javier Tovar Bandán, director general de estudio de posgrado. Les agradecemos por haber compartido información, igualmente la compañía de los otros doctores. Y finalmente los invitamos a retirarse de la sala en el momento que lo consideren pertinente. Nosotros vamos a continuar con otros temas. Fue valiosa su participación. Continuando con nuestra orden del día, corresponde ahora la sustentación del proyecto de ley 1470-2021 de iniciativa del congresista Jorge Martí Corena Mendoza. Sin embargo, estimados congresistas, hoy por la mañana se comunicó telefónicamente con nosotros y también ha remitido el oficio número 490-2021 de su despacho, solicitando licencia para la presente sesión, como también solicitando la reprogramación de la fecha de sustentación del proyecto de ley 1470 de su autoría, por razones de los hechos que están suscitándose en la región de Ica, como conocemos por los medios. Por lo tanto, creo que es razonable admitir y no dar por hecho esta solicitud y vamos a reprogramar la sustentación de ese proyecto. Agradecemos su comprensión, señores congresistas. Finalmente, como último punto, tenemos el informe de la cuarta audiencia pública descentralizada de nuestra comisión. Al respecto, informarles que la cuarta audiencia pública descentralizada denominada el fortalecimiento de la investigación científica a través de los programas de posgrado y la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación realizada en la ciudad de Trujillo ha sido todo un éxito. Afirmo esto por las siguientes consideraciones. Primero, porque llegamos a participar 5 congresistas en dicha audiencia pública. Presencialmente estuvieron presentes los congresistas Málaga Trillo, Flores Ruiz, Alba Rojas, Paredes Fonseca y quien habla. Segundo, porque
que recibimos los informes de primera mano de las autoridades académicas de las Universidades Nacional de Trujillo, Pedro Ruiz Gallo, Ciro Alegría, Privada Antenor Orrego y César Vallejo, respecto a la problemática que afrontan respecto a los programas de posgrado en el marco de la investigación científica. Hay muchas preocupaciones. Tercero, porque desde el despacho del congresista Víctor Flores se impulsó el reconocimiento y se logró reconocer como investigador científico destacado al doctor Augusto Aldave Pajares, el reconocimiento otorgado por el extenso trabajo de generación de ciencia con evidencias científicas desarrollado por el doctor Aldave, reconocimiento que debería aplicarse en otras actividades a realizar por nuestra comisión. Queda abierta, creo, la posibilidad de que otros congresistas puedan promover este tipo de reconocimientos. Agradecer públicamente al congresista Víctor Flores Ruiz por haber participado activamente en el desarrollo de esta actividad y por ser un buen anfitrión al recibir a la delegación de nuestra comisión en la tierra de la eterna primavera. Por último, colegas parlamentarios, solicito autorización para ejecutar los acuerdos tomados en la presente sesión. Para ello, pido la dispensa del trámite de aprobación del acta y de su lectura de la presente sesión. Al respecto, señores congresistas, para su aprobación, consulto si alguno de los parlamentarios se opone al pedido. No habiendo ninguna oposición manifiesta, entonces la dispensa ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. No habiendo otros temas que tratar, siendo las 12 del mediodía con 44 minutos de la fecha, 4 de abril del 2022, se levanta la presente sesión. Muchas gracias por su participación, estimados congresistas. Muchas gracias. Buen día a todos. Gracias, presidente. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, presidente. Muy amable. Málaga, y a todos, un abrazo siempre. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias, congresista.